Introducir este panel en menos de 5 o 6 minutos con unas palabras muy sencillas. Eso que ustedes acaban de decir es lo más real que existe, pero ustedes no lo están ejerciendo. Y he venido a regañarlas y a regañarlos también, porque ese poder que ustedes tienen como pacientes no se siente. Nosotros en la Asociación de Contribuyentes del Perú todo el tiempo estamos evaluando las leyes que el Estado produce, viendo que los congresistas hagan leyes que valgan la pena, viendo que el Estado, en cada gobierno, ejecute el presupuesto correctamente, que gaste el dinero que dijo que va a gastar en salud y no en otra cosa, todos los días. ¿Y ustedes creen que nos hacen caso? ¿Sí o no? ¿En verdad creen que no nos hacen caso? Un poquito. A veces sí, a veces sienten la pegada, a veces no. La mayoría de veces no. ¿Y saben por qué no? Porque nosotros no somos pacientes, no somos asociación de pacientes. Nosotros somos un centro de investigación con jóvenes, abogados, economistas, todos súper comprometidos. Pero aún así, diciendo la verdad, mostrando evidencia, diciendo las cosas con claridad, no nos hacen caso. El Estado muchas veces sigue haciendo lo que le da la gana. Y entonces, los pacientes, ustedes, son los únicos que pueden reformar el sistema de salud. Pero no basta con serlo. Tampoco basta con parecerlo. Basta con hacerlo realidad. Basta con hacerlo. Eso sí, hacerlo. Y cuando las asociaciones de pacientes no se juntan, entonces no están haciendo lo que deben. Cuando las asociaciones de pacientes no dejan de alguna forma sus propias agendas particulares, sus propias ideas, sus propios planes, y se juntan, cuando no se juntan por esas cosas, ustedes no están haciendo lo que deben. Y entonces nosotros, los que estamos tratando de hacer que el Estado funcione bien, estamos solos. Nos quedamos solos. Porque lo primero que nos dicen es que seguramente ustedes están defendiendo a los empresarios. Y mentira, yo no defiendo ningún empresario. Hay empresarios que me caen muy mal, además. Pero además de que no es verdad que defendemos a los empresarios, porque decimos las cosas que en verdad deberían ocurrir, es decir, planteamos propuestas y proyectos que deberían ocurrir porque son buenos en sí mismos, no importa quién los defienda, además de eso, en realidad son ustedes la razón de ser del trabajo de la Asociación de Contribuyentes. Este año yo les voy a contar 3 cosas que a ustedes les deberían indignar. ¿Ya? La primera es, hasta hace 3 semanas, fines de octubre, solamente se había usado el 51% del presupuesto de medicamentos, de compra de medicamentos. ¿Sí? Eso significa que casi la mitad no se había usado. ¿Saben cuánto es eso en plata? ¿Saben cuánto es eso? Son casi 400 millones de soles que no se han usado para comprar medicamentos. Entre el gobierno nacional, el MINSA, los gobiernos regionales, los gobiernos locales que tienen un poquito de presupuesto, pero entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional se han dejado de usar 400 millones de soles. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con 400 millones de soles? Y después dicen que no tienen dinero para comprar medicamentos. O que los medicamentos son muy caros. Y puede ser que sean caros, pero igual tendrías la plata. Ahora, otra noticia más. Hoy día ustedes, pacientes, todavía no pueden participar en la decisión de qué medicamentos entran en la lista de medicamentos. El año pasado se aprobó en el Congreso una de las leyes que para nosotros fue las más importantes de los últimos 3-4 años en temas de salud. Obligar al Estado a que las asociaciones de pacientes, la academia y las universidades y los académicos puedan participar formalmente a través de un manual en la elaboración del PNUME, del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, que es la lista en la que deberían estar incluidos no solamente todos los medicamentos esenciales, los genéricos también todos, sino también muchos de los medicamentos que tratan sus enfermedades, que son enfermedades mucho más caras. Bueno, la ley se aprobó, estábamos todos felices y disolvieron el Congreso. Los congresistas se la ganaron, se la buscaron completa. Pero más allá de que se disolvió porque estaba bien o estaba mal, el Ministerio de Salud todavía no aprueba esa ley.
Podría hacerlo por decreto de urgencia, pero no quiere. Yo me pregunto, ¿por qué no quiere que la gente participe en la elaboración del PNUME? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no les conviene? Porque no hay transparencia. ¿Y donde no hay transparencia, qué cosa hay? Muy probablemente. Entonces, ¿qué justificación podrían poner para que las asociaciones de pacientes, las academias, las universidades, los investigadores, no participen en la elaboración de este documento que es el más importante del país prácticamente? Esa es la segunda noticia. Mala noticia. Debería estar aprobado ya mismo. Y la tercera noticia, y con esto termino, es justamente que en este tema del presupuesto, de la participación ciudadana, además, ¿no es cierto? Además, ha faltado este año y falta todavía un montón de infraestructura, de equipos, de centros especializados para tratarlos a ustedes, pacientes. Se suponía que en el año 2019, ¿saben cuántos hospitales y establecimientos de salud se iban a construir? ¿Cuántos creen? Echen un número. 12, 10, 20, no, 80. 80. ¿Cuántos hay? ¿Saben cuántos había al mes de julio? 1. Y estaba observado porque la obra la habían hecho mal y estaba en un arbitraje porque no estaba funcionando, no les querían dar la conformidad de la obra. 1. ¿Cuántas veces creen ustedes que nosotros y otros investigadores y otros académicos y mucha gente de buena voluntad ha dicho estas tres cosas? Que la ciudadanía no puede participar en la elaboración del PNUME, que no se gasta la plata en medicamentos y que no se construyen los establecimientos y hospitales. ¿Cuántos creen que dicen eso? ¿Solamente yo? No, muchísima gente. No con intereses particulares, políticos y esos intereses, digamos, de yo quiero figurar como la asociación de pacientes que son la más importante acá. No, eso no vale. Tienen que estar todas unidas. Y todas unidas significa este evento que están acá. Entonces yo las felicito y dense un aplauso, por favor. Dense un aplauso, vamos. Porque este es el evento de pacientes para mí más importante del año, el más grande y en el que ustedes pueden verse y decir, hoy estamos todos unidos, todas unidas, para recibir una salud de calidad, una salud digna, para que el sistema se centre en nosotros, para que nosotros, ustedes, sean el centro del sistema y no los procesos, no la burocracia, no los intereses particulares. Entonces, muchas gracias por permitirme estar acá, muchas gracias a los organizadores y también muchas gracias a nuestros panelistas que ahora pienso presentar y cada uno va a dedicar un tiempo para decirnos qué es lo que piensa y cómo está trabajando en favor de ustedes. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Tienes el...? Acá está, ya lo tengo, Muy bien, entonces, vamos a empezar invitando aquí al Mon, al doctor Carlos Arévalo, que viene de la Defensoría del Pueblo, y él nos va a hablar de los derechos que ustedes tienen como pacientes y el trabajo de la Defensoría y todo lo que la Defensoría puede hacer por ustedes, que hace bastante, para defender sus derechos. Gracias, Carlos. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Atrás también? ¿Qué tal? Buenos días. Reciban el cordial saludo del Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Entre sus líneas de acción, de su gestión como Defensor del Pueblo, está el derecho a la salud. Derecho fundamental a la salud, y como bien ha indicado el doctor Beteta, yo estoy aquí para hablarles precisamente del contenido del derecho fundamental a la salud, lo exigible a partir de ese derecho y la labor de la Defensoría del Pueblo para con ustedes, los pacientes, la población. Para comenzar esto, tengo que indicarles cuál es la naturaleza jurídica de la Defensoría del Pueblo, sus funciones y también un pequeño diagnóstico del sector para terminar con los componentes del derecho a la salud y
algunos casos emblemáticos que también coinciden con lo que ha indicado previamente el doctor Beteta. La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo. En el artículo 161 de la Constitución se establece a la Defensoría del Pueblo con esta naturaleza jurídica. Yo les voy a hablar en simple, no vamos a hablar acá con tecnicismos ni nada parecido, porque así nosotros nos comunicamos con ustedes, con los usuarios, cuando ustedes llegan a las oficinas defensoriales a lo largo del Perú, que están en las 25 regiones, y también cuando desde la Juntía para la Administración en el área de salud conglomeramos casos, vemos problemas de políticas públicas en salud y damos las recomendaciones pertinentes. Y en ese sentido, la autonomía de la Defensoría del Pueblo la coloca en un punto preponderante, ya que no depende del Ejecutivo, no depende del Legislativo ni del Poder Judicial, sino que es un organismo completamente autónomo. El Defensor del Pueblo y los que lo representamos estamos dotados de autonomía. Tenemos capacidad de iniciativa legislativa y otras facultades más. Lo importante acá, en esta parte, es saber que la Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo. No depende de ningún otro poder y puede, en ese sentido, tener la independencia suficiente para dar las recomendaciones, las exhortaciones y los recordatorios de las funciones legales que tiene toda entidad pública frente a ustedes, frente a los usuarios. Como ya lo dije, las funciones de la Defensoría del Pueblo están estipuladas en el artículo 161 de la Constitución y podemos resumirlas de la siguiente manera: defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, supervisión del cumplimiento de los deberes de la función de la administración estatal y la supervisión de la adecuada prestación de los servicios públicos. En la Juntía, nosotros lo que hacemos es más o menos evaluar lo que es el derecho fundamental a la salud, pero no nos quedamos en eso, no nos quedamos en lo gaseoso, porque suena muy bonito, derecho fundamental, etc. Tratamos de compatibilizar las necesidades de los pacientes conjuntamente con una visión de gestión y de política pública correcta con visión hacia ustedes, hacia los usuarios, a partir de esas funciones que hemos visto. Entonces, la Defensoría del Pueblo, como pueden ver, es un organismo autónomo e interviene ante las entidades públicas, ¿no? ¿Qué facultades tiene la Defensoría del Pueblo? Investigación por vulneración de derechos fundamentales y constitucionales en las oficinas defensoriales, la interposición de buenos oficios petitorios frente a, por ejemplo, entidades privadas, obtención de consultas, elaboración de informes, nosotros elaboramos informes de salud recurrentemente, e intervención en procesos constitucionales. Estos dos puntos deben ser lo que nos diferencien de otras entidades como, por ejemplo, su salud. La Intendencia de Protección de Derechos no es que aglomere casos en general y presente recomendaciones sobre el particular. Lo podría hacer, pero nosotros sí lo tenemos como algo vital. Cuando vemos atenciones, irregularidades en determinados puntos que afectan a una población en general, presentamos informes sobre la situación en general. Y también la intervención en procesos constitucionales, proceso de amparo, proceso de cumplimiento, ya les voy a dar unos ejemplos al terminar. El derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud también es un derecho humano, pero al margen de las nomenclaturas, porque hay una diferencia clara entre los abogados, pero para eso no es este momento, lo importante es saber que darle un cariz fundamental o humano al derecho a la salud genera obligaciones, acciones positivas por parte del Estado y progresivas además. Lo que quiere decir es que el Estado, frente a un derecho fundamental, tiene una obligación especial. Ustedes, como usuarios, pueden exigirlo vía proceso judicial o vía las vías administrativas pertinentes. Por eso existe su salud. Si no fuera un derecho fundamental la salud, no existiría su salud. No existirían los derechos de los pacientes, que están regulados y reconocidos en norma, y también vamos a dar un recuento de ello muy brevemente. Solamente para tenerlo claro, hay un marco internacional así como es derecho de la vida, derecho a la dignidad, derecho a la libertad, que son de repente los más conocidos. También hay un marco internacional que reconoce el derecho a la salud como un derecho social, que requiere prestaciones, acciones positivas por parte del Estado. O sea, para poder ejercer este derecho, no basta con la abstención del Estado de no intervenir, por ejemplo, como en la libertad personal. Un policía no me puede parar por cualquier cosa. En el derecho a la salud, no solamente el Estado se tiene que abstener de hacer cosas, sino también tiene que preponderantemente realizar acciones positivas. Ya vamos a ver en qué consiste, pero acá hay un marco internacional importante que ustedes deben saber: Declaración de Derechos Humanos, Declaración Americana, el Protocolo de San Salvador. Y para entender el concepto de lo cual ustedes pueden ser exigibles, ¿qué se les puede ocurrir como ser exigibles para el derecho fundamental a la salud? De repente uno pensaría ausencia de enfermedad, ¿verdad? Que no haya algún tipo de afectación por parte de terceros o del Estado. Pero no solo es eso.
En el marco internacional de derechos fundamentales o humanos, y esto es uno de los puntos que quiero que quede claro, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute al más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Esto va más allá del tema de simplemente la ausencia de enfermedad. Y, por ejemplo, ahí nosotros intervenimos en el tema de la anemia. Eso probablemente al menor no le genere una afectación, una enfermedad en el momento, pero sí a futuro. Y para eso está el informe número 12-2018 de la Defensoría del Pueblo el año pasado, donde más o menos hacemos un recuento de este tipo de cuestiones, pero es solo un ejemplo. Es lo que quiero que quede claro, es que ese es el concepto de derecho a la salud que nosotros defendemos. Ahí lo pueden ver en un gráfico de mejor manera. Atención a la salud es solo un componente del derecho a la salud. Hay otros, como los factores determinantes, que son la alimentación, lo que decía anemia, y la nutrición también, la vivienda, las condiciones sanas en el trabajo, el medio ambiente, la educación y la información. La información es clave, como bien indicó el doctor Beteta. Ustedes tienen el poder de estar frente al Estado en grupo, hacer respetar sus derechos, pero para eso necesitan información. Información clara para ustedes, no para los técnicos, para ustedes. Entonces, esto va de la mano con el marco internacional del que ya comenté, ahí podemos verlo en una gráfica, y efectivamente es derecho social, físico y mental. No solamente el físico, sino también es importante el derecho a la salud mental, el cual el Perú tiene un déficit. Nuestro artículo 7 reconoce el derecho a la protección a la salud, pero como lo dije, al margen de las nomenclaturas, de la concepción del derecho a la salud, lo importante es el último componente del artículo 7. Implica acciones positivas por parte del Estado para la satisfacción del derecho a la salud. Ahí vemos algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, lo cual le da este carácter y también lo relaciona con otro tipo de derechos como el principio de dignidad, la integridad, derecho a la vida. No podemos ejercer ninguno de estos derechos sin previamente tener el derecho a la salud. Es la piedra angular del ejercicio de otros derechos. Hay que entender eso. Tengámoslo claro. No están pidiendo favores. Es un deber del Estado. Ahí podemos ver más o menos lo que el tribunal también recoge. Lo último, lo de abajo. La salud puede ser entendida como el funcionamiento armónico del organismo, tanto aspectos físico como psicológico. Es evidente que también es una condición indispensable para alcanzar el bienestar individual integral. Algunos otros pronunciamientos donde podemos ver justamente este carácter integral, pueden ver ahí, vestido, vivienda, asistencia médica, etc. Vamos avanzando porque esto es un tema. Uno de los puntos esenciales también, lo cual hizo referencia el doctor Beteta, es precisamente el carácter fundamental que es el acceso a los medicamentos. El Tribunal Constitucional, el Supremo Intérprete de la Constitución, también lo ha reconocido. Es un derecho el acceso a medicamentos. Y eso implica también la información y la participación. Hay obligaciones, como le dije, garantizar el ejercicio del derecho a la salud sin discriminación alguna, ni por edad, ni por sexo, ni por condición social, nada. Adoptar medidas en aras de la plena realización del derecho a la salud, legislativas, presupuestales, y no solamente de dotar de presupuesto, sino de una buena ejecución, de un buen gasto. Y también hay una prohibición de medidas regresivas respecto al derecho a la salud. ¿Qué pasa si mañana sale una ley y cancela el funcionamiento de la Superintendencia de Salud? Eso es un atentado a la prohibición de regreso. ¿Por qué? Porque la Superintendencia Nacional de Salud ha sido formada y se ha adoptado en el Perú para garantizar los derechos de todos ustedes. Entonces, si el Estado deroga esa norma o elimina la existencia de su salud, estaría regresando a un estado anterior. Y eso, en el marco internacional de derechos humanos, está prohibido. Está prohibido. ¿Qué pasaría si efectivamente el Ejecutivo hubiera promulgado la ley del PNUME y hubiese permitido la participación de todos ustedes? Si mañana más tarde sale una ley y deroga eso, también estaríamos en una prohibición de regreso adaptando esto, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir son un par de algunas experiencias de nosotros, pero antes quiero más o menos indicar cuáles son nuestras labores, ¿no? Hacia dónde nosotros intervenimos. Como dijimos, lo hacemos ante el Ministerio de Salud, también ante los prestadores y también ante los fiscalizadores, su salud frente a una demora en un trámite, etc. Contenido del derecho. Hay 4 componentes que usted tiene que tener claro, que forma parte del derecho fundamental a la salud y que es exigible por todos. Disponibilidad.
que se cuente con un número suficiente de bienes y servicios, y también de recursos humanos. Un dato preocupante del 2015 es que el 45% de los profesionales de salud, en el 2015 el MINSA hizo ese estudio, está centralizado en Lima. Nosotros hicimos una supervisión, los invito a ver el reporte sobre bienes, equipamiento e infraestructura del año pasado. Vimos que más de la mitad de los hospitales de nivel 2 y 3 tienen más de 50 años de antigüedad. Es preocupante. Otro tema más, el decreto legislativo 1155 del 2013 establece la obligatoriedad del Estado peruano de implementar el Observatorio de Equipamiento e Infraestructura. ¿Ustedes creen que está implementado? No lo está. No podemos nosotros saber, el Estado, en términos simples, de este tipo de componentes del derecho a la salud, infraestructura y equipamiento. No lo podemos porque no está implementado, a pesar que hay una obligación del Estado para hacerlo. Accesibilidad, que implica no discriminación, accesibilidad física, económica y acceso a la información. Aceptabilidad, que sea culturalmente aceptable para todos. No es lo mismo el derecho a la salud y su accesibilidad en la costa, en la sierra, en la selva. Necesitamos ver los componentes y las particularidades de cada uno. Y la calidad, bienes y servicios correctamente comprobados, etcétera, ¿no? Los derechos de las personas usuarias a la salud. Decreto Supremo 027-2015-SA de simple lectura. Pueden ahí revisar ustedes los derechos y sus componentes de los usuarios, de ustedes usuarios, de manera simple. Pueden verlo, es legible. Por ejemplo, ahí tenemos derecho a acceso a los servicios de salud, atención de emergencia, que no puede ser negada bajo ninguna condición. Luego pueden cobrar, sí, pero hasta en una privada es necesario que los atiendan sin ponerles ninguna traba, ni de presentación de DNI, ni nada. Ténganlo claro, ténganlo claro. Acceso a la información. Ustedes tienen el derecho y la institución prestadora de servicios de salud tiene el deber de mostrarles todos sus derechos. Todos estos derechos de los que estamos hablando tienen que estar en un catálogo y tienen que ser accesible, acceso a ustedes. Tiene que haber una accesibilidad, perdón, hacia ustedes. También está el tema de la segunda opinión médica. Ustedes pueden, como pacientes, pedir una segunda opinión médica que tiene que estar consignada en la historia clínica, pero tienen ese derecho. Tienen derecho también a negarse al tratamiento. Previa información, ustedes pueden negarse al tratamiento, pueden tener una libertad de elección del médico, de acuerdo obviamente a la cobertura de la aseguradora, pero ustedes pueden elegir el médico. También tienen el derecho a saber si la condición experimental del medicamento. Ustedes se le tiene que informar si un medicamento en el momento en el que se les está otorgando tiene el carácter experimental y ustedes tienen el derecho también de escribir el consentimiento informado por escrito, tiene que estar, cuando se trate de este caso. Cuando haya, esto es muy importante, espero que me dé un poquito de tiempo para dejarlo claro, cuando hay algún tipo de acción docente frente a usted, o sea, cuando hay algunos alumnos, residentes que ven su atención, ustedes tienen el derecho de aceptarlo por escrito. No pueden aparecerse así nomás, también tienen el derecho de aceptar que existan terceras personas familiares en su servicio de salud. Ahí está la parte del consentimiento informado. Tienen derecho a bienes y medicamentos de calidad y de acuerdo a la cobertura de CIAFAS. No se les puede negar, de acuerdo a la cobertura de su aseguradora, el acceso a estos medicamentos. Y respecto a la información, hay algo claro. Tiene que estar veraz, legible, comprensible. Y en ese sentido, acá podemos ver más o menos la salud, cómo gira todos estos componentes de lo que hemos hablado, que son algunos, ¿no? Acceso a los servicios de salud, no discriminación, información, etc. Derecho a presentar su queja, ahora llamada denuncia frente a su salud, o reclamo frente a la propia establecimiento de salud. ¿Solo en las públicas? No, también en las privadas. Las privadas tienen el deber de contar con una plataforma de atención al usuario de salud a partir del nivel 1-4 y en todos los niveles tienen que contar con el libro de reclamaciones en salud, donde ustedes pueden presentar su reclamo y tienen que ser atendidos. Si no son atendidos o son atendidos defectuosamente, pueden ir a la Superintendencia Nacional de Salud o a la Defensoría del Pueblo. Nosotros, gustosamente, a las oficinas defensoriales les daremos la indicación necesaria. Esto es más o menos el componente. Como les decía, hay una libertad de elección del médico, una atención, un consentimiento informado frente a temas experimentales, la negativa de continuar con el tratamiento. El consentimiento informado está en estos casos, tiene que estar clarísimo, ahí están los 4, cuando hay un procedimiento quirúrgico, pruebas riesgosas, pruebas experimentales, etc. Calidad, como les dije. Más o menos eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos este tipo de cuestiones y solamente 3 puntos para ya terminar sobre la Defensoría del Pueblo y sus roles actuales. Ya les he hablado de las supervisiones que hemos hecho el año pasado, anemia, infraestructura, equipamiento. Vamos a sacar una sobre el cáncer desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la atención del usuario y su satisfacción. Y quiero también hablar sobre el PNUME. El proyecto legislativo 1711-2017 fue aprobado previo a la disolución del Congreso.
Se mandó al Ejecutivo, porque ese es el trámite que corresponde, para el autógrafo de ley. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo publique el peruano y al día siguiente esté vigente. El Ejecutivo tenía hasta el 15 de octubre para hacer eso. No lo hizo. Entendemos, porque no está el contrapeso del Congreso, que mal, que bien, está cerrado, pero el Ejecutivo tenía que promulgar la ley. Tenía, no solo por un tema formal, sino porque dentro de los componentes del derecho a la salud, específicamente en la observación general número 14, pueden googlearla, está también muy clara y está precisamente los componentes a los cuales nosotros nos referimos, indica que entre el derecho a la información del derecho a la salud se encuentra la participación activa de la ciudadanía en los temas de políticas públicas de salud. O sea, el Ejecutivo tenía que promulgar esta ley porque con esta cumplía esa obligación. No le estaba haciendo ningún favor al legislativo, sino era parte del cumplimiento de esta observación general número 14 que deviene del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Estado peruano ha ratificado y forma parte de la normativa interna de nuestro Estado. Ahí hay una afectación clara. Un ejemplo más, no sé si acá hay alguno que ha escuchado el tratamiento de cannabis medicinal, o lo usa, o lo necesita. Ya. Muchos creen que esto es para fumar, no es así. Ustedes bien saben que los derivados del aceite de cannabis son paliativos muy importantes. El año pasado, el 2017, se publicó la ley. Este año, en enero, se sacó el reglamento. Y aún faltan directivas de 3 entidades que no lo hacen. Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, y no lo están haciendo. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? En simple, estamos hoy por hoy en la misma situación en la cual ustedes estaban, los que necesitan este tipo de medicamentos, en el 2017. O sea, consiguiendo el medicamento de manera fraudulenta, oscura, sin garantizar la calidad. ¿Y acaso la ley siquiera permitía el autocultivo? No, la propia ley tenía los candados para que simplemente se pudiera distribuir, comercializar y producir vía laboratorios acreditados. Pero ni siquiera eso el Estado está cumpliendo. Desde la Defensoría del Pueblo vamos a presentar una acción de cumplimiento para que estos reglamentos que están a cargo de estas 3 entidades se cumplan. Y respecto al PNUME, nosotros hemos enviado al Poder Ejecutivo un oficio para que lo promulgue en su momento, antes de que venciera el plazo, y lo haremos cuando el nuevo Congreso se instale, si es que es necesario, y lo haremos para que se pueda hacer vía decreto de urgencia. Pero lo importante aquí es saber que haya este tipo de afectaciones que no es de 1 o 2 personas, que aún así es un incumplimiento, sino que es un tema general, que como ustedes pueden ver afecta a todos ustedes como pacientes. Y nosotros de la Defensoría del Pueblo también identificamos esos casos y de un punto de vista de gestión, pero además y sobre todo de cumplimiento de las obligaciones del Estado a partir del derecho fundamental a la salud, siempre velamos y esperamos el cumplimiento del Ejecutivo a partir de nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, ya saben entonces, no solamente Carlos, sino, digamos, la Defensoría ha mostrado y sigue mostrando una gran disposición para poder atender esos casos, digamos, esas situaciones en las cuales ustedes tienen problemas, como asociaciones de pacientes o de manera individual. Entonces, de verdad que los invito a buscar, no solamente en la internet, que es muy importante, la página web de la Defensoría, los canales que tiene, sino también a buscar, digamos, información acerca de sus derechos. Vamos a pedirle después a Carlos que les comparta y que nos deje esta presentación. Pero es importante que ustedes tengan muy claros cuáles son sus derechos y los hagan valer sin miedo. Muy bien, ahora quiero invitar al abogado, el doctor Roberto Shimabukuro, que es representante de la Alianza Pro Bono. Entonces, Roberto les va a contar acerca de una iniciativa que lo que busca es hacer que las asociaciones de pacientes tengan ayuda, digamos, en términos ya más concretos, cuando tienen que enfrentar un caso en el cual sus derechos han sido afectados, pero además tienen que tomar alguna acción, ¿no? Entonces, vamos a darle un aplauso y vamos a dar la bienvenida a Roberto para que nos cuente qué es lo que están haciendo. Muy buenos días con todos. Yo la verdad estoy bastante contento y emocionado de estar acá
porque veo que ustedes tienen todas las ganas de estar acá y salir de acá con un poco más de conocimiento, aprendiendo algo, empoderándose. No se asusten, yo prefiero hablar así de micro que estar parado, no voy a cantar. ¿Ya? Yo, la verdad que como cantante soy un buen abogado, así es que por ese lado no teman. Yo el día de hoy he venido por dos instituciones. Primero es la Alianza Pro Bono y en segundo lugar como abogado de un estudio de abogados que es miembro de esta alianza. ¿Con qué finalidad venimos el día de hoy? De poder apoyar para que ustedes se empoderen. ¿Y cómo es esto? Enseñándoles un poco los derechos que tienen y cómo ejercerlos. Y cómo estamos acá también para poder brindarles ese apoyo legal. Porque a veces es muy difícil obtener un apoyo legal de calidad y muchas veces las acciones quedan en nada. Por parte de la Alianza Pro Bono, ¿qué les puedo contar? ¿No? ¿Quiénes somos? La Alianza Pro Bono es una asociación sin fines de lucro. Para empezar por ahí. ¿Y cómo se conforma? ¿Quién la crea? Esta asociación ha sido creada por los estudios más grandes, más reconocidos, más prestigiosos del Perú. O la mayoría de estos. ¿Con qué finalidad? De poder hacer llegar el derecho a ustedes. Básicamente a poblaciones vulnerables. O asociaciones o ONGs que brindan este tipo de ayuda. Por ejemplo, acá pueden ver la lista de estudios de abogados que forman la alianza, dentro de las cuales está en la que yo trabajo, que es la Rodríguez Sangobaldo. ¿Cómo funciona la alianza para poder acercar el derecho a ustedes? ¿No? En verdad, como ven en esta diapositiva, hay muchas palabras, pero lo que importa es que ustedes sepan que la alianza es un nexo entre ustedes o las asociaciones que las representan y los estudios como el nuestro. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es de manera directa o a través de algunas asociaciones, es acudir a la alianza para que vean su caso, vean si es un caso que se puede llevar a través de esta alianza y optar para que alguno de nosotros como estudio lo llevemos. Evidentemente, este servicio legal que brindamos como estudio es con la misma dedicación, con la misma calidad, con el mismo empeño, con el mismo interés que los casos que nos pagan. Porque el servicio legal que brindamos a través de la Alianza Pro Bono es un servicio gratuito. O sea, yo sé que el nombre Pro Bono acá en el Perú no se utiliza mucho y de repente no es muy conocido, como puede ser de repente en otros países, pero una asesoría Pro Bono es una asesoría gratuita y no por eso de menor calidad. Entonces yo quiero que ustedes sepan que en esta lucha que ustedes tienen no están solos, cuentan con apoyo de diversas asociaciones, dentro de las cuales está la Alianza Pro Bono, específicamente para brindar asesoría legal, de calidad y gratuita. A través de esta alianza, brindamos asesoría en diversos temas, no solamente en temas de salud, que es porque estamos acá, pero brindamos asesoría en temas ambientales, temas civiles, contractuales, familia, de derecho penal, etc. Es decir, que si ustedes tienen alguna otra necesidad más allá de temas de salud, también se les puede ayudar. ¿No? Estos son algunos de las ONGs o asociaciones que también son, digamos, entre comillas, clientes de la Alianza Pro Bono y a través de las cuales nosotros brindamos asesorías. Dentro de estas asesorías, como ustedes pueden ver acá, brindamos patrocinios legales y difundimos el derecho. ¿Y cómo es eso? Si ustedes tienen, por ejemplo, un caso de una mala atención o una mala praxis, lo que se hace es hacer el reclamo, hacer la denuncia o en todo caso la negociación, ¿no? Y las difusiones de derecho las hacemos a través de, por ejemplo, talleres. Seguramente en las fotos me verán en alguna de ellas porque a mí en verdad me gusta no solamente hacer trabajo pro bono, sino involucrarme directamente con ustedes. Porque siento que así no solamente ejerzo mi carrera, sino que doy más de mí.
Dentro de estos talleres, por ejemplo, hemos realizado talleres a favor de madres de familia, en temas de derecho de familia, temas de violencia, por ejemplo. Hemos brindado talleres también en Lima, en provincia, dirigidos al adulto mayor, para que también conozca un poco de sus derechos, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, porque muchas veces el adulto mayor se les engaña de que porque, por así decirlo, son viejos, no pueden hacer nada, y eso es una mentira. ¿No? También hemos estado en la selva, por ejemplo, tratando de difundir un poco el derecho, que las personas conozcan cuáles son sus derechos, sus obligaciones. Y acá, por ejemplo, nosotros hemos ido a Satipo, hemos ido a 6 horas en carro adentro de Satipo, adentro de la selva, y efectivamente hemos podido corroborar lo que nos dijo Carlos acá. Hay lugares del Perú en donde el Estado no llega. No hay educación, no hay salud. Por Dios, a veces no hay ni siquiera un policía a la redonda. Entonces, yo creo que una forma de poder cambiar esta realidad es que los ciudadanos como nosotros, los ciudadanos de pie, conozcamos nuestros derechos, porque la única forma de generar en verdad un cambio, una revolución, lamentablemente, es reclamando. Todos los cambios pues, que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad han sido a través de reclamos. Si no se reclama, no hay forma. ¿No? Por ejemplo, otro tipo de talleres. O difundimos el derecho a través de documentos, como por ejemplo un manual para la microempresa, para la formalización, otro manual para desastres naturales, ¿no? O cartillas de derecho a la identidad, derecho penal. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a través de esta alianza pro bono. Acercar el derecho a ustedes para que tengan cada vez mayor información y puedan ejercer su derecho de manera debida. Este es el contacto de la alianza. Por favor, para que puedan tomar nota. Cualquier consulta o un tema legal que quieran ver, escriben a la alianza y ya la alianza se encargará de canalizar su caso para que alguno de nuestros estudios lo pueda ver inmediatamente. contacto@alianzaprobono.pe. Bueno, y como les dije, yo la verdad que no quiero aburrirlos, o sea, voy a hacer una presentación bastante breve, pero como les dije, yo vengo también de un estudio de abogados. Y el estudio en el que yo trabajo es el estudio Rodríguez Sangobaldo. Nosotros somos una boutique procesal o de litigios y mayormente lo que hacemos es estar metidos en procesos judiciales, procedimientos administrativos o arbitrajes. Mucho de lo que tiene que ver con reclamo, con quejarse, ¿no? Con esa acción, ahí estamos nosotros. Entonces yo acá quería contarles un poco, de manera muy sucinta, cómo pueden hacer ustedes, o qué es lo que tienen que hacer, o cuál es el procedimiento para que puedan hacer valer sus derechos en salud. Y seguramente acá Gloria, que es representante de su salud, podrá ahondar un poco más. Yo quiero ser muy sucinto en esto, pero sí quiero que sepan que hay vías para que ustedes puedan reclamar ante una mala atención, ante un mal diagnóstico, ante un mal tratamiento. O sea, ¿qué hacer ante un mal servicio? Ustedes tienen básicamente dos alternativas: reclamar o denunciar. Reclamar no es un requisito para poder denunciar, por eso ya vamos a ir más adelante, pero pueden hacer cualquiera de estas dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, el reclamo se hace ante la misma institución que les brindó el servicio de salud. Clínica, hospital, policlínico, etc. ¿Y cómo se ejerce este reclamo? A través del libro de reclamaciones. ¿No? Ahí consignan
su reclamo y qué es lo que quieren, qué pasó, todo el detalle. Es gratuito y ninguna institución, o clínica u hospital puede negarles el acceso a este libro. Para que sepan, ustedes tienen el derecho, si quieren poner su reclamo, a que les brinden el libro. Ahora, esta institución de salud tendrá 30 días para responderles de manera positiva o negativa a su reclamo. Si es positiva, bacán. Significa que han aceptado que han cometido un error y que están dispuestos a arreglarlo. Pero ¿qué pasa si no les gusta? Si no están contentos con lo que les dicen, ¿no? En ese caso ustedes pueden denunciar, presentar una denuncia. O es más, de frente, como les digo, pueden denunciar, ni siquiera tienen por qué pasar por un reclamo, de frente pueden denunciar. ¿Y ante quién interponen su denuncia? Ante su salud. Evidentemente la denuncia, la idea es que tenga todo el detalle necesario, que tengan las pruebas para que ustedes puedan sustentar debidamente qué cosa es lo que hizo mal el hospital, qué cosa es lo que hizo mal la clínica. Con esto, su salud admite la denuncia, le corre traslado a la clínica, al hospital, para que ellos también digan qué cosa es lo que pasó y para que ellos expliquen, para ver si en verdad hicieron bien su trabajo o lo hicieron mal. Luego de ello, lo que hace su salud, después de evaluar todas las pruebas, todos los hechos, ¿no? Es decir, ok, tu denuncia es fundada, es decir, ¿tienes razón? O es infundada. Cualquiera de las partes que no esté contento con esa resolución, con ese resultado, puede apelar. Y ya será el Tribunal de su Salud el que diga si tienen o no razón. ¿Qué pasa si luego de culminar la etapa ante su salud no están contentos? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, esta resolución administrativa puede ser cuestionada en la vía judicial, a través de un procedimiento contencioso administrativo. Proceso largo, proceso engorroso, pero es la vía para poder reclamar ante una decisión administrativa con la cual no están de acuerdo. Y unos puntos que son importantes que tengan en cuenta respecto a sus denuncias o reclamos es que, en primer lugar, no necesitan la asesoría de un abogado, no necesitan que este documento sea firmado por abogado. Lo otro es que tienen 4 años para reclamar o denunciar desde que ocurre el hecho. Si se pasan de ese plazo, lo más probable es que la clínica o el hospital digan, oye, ya prescribió su derecho y por lo tanto no me pueden sancionar al respecto. Entonces, lo mejor es que si ocurre algo de esto, la denuncia o reclamo se realice de manera inmediata. Y lo otro es que un reclamo o una denuncia no reconoce indemnizaciones. ¿Qué cosa es una indemnización? Es una reparación del daño, ¿no? Que seguramente es lo que en muchos casos también interesa, porque si me generan un daño por una mala atención, lo que quiero es que se me repare. Bueno, a través de un reclamo o una denuncia, esto no se reconoce. Por lo tanto, para poder reclamar una reparación o una indemnización, tienen que acudir a la vía judicial o a la vía arbitral. Entonces, eso es todo lo que yo les quería contar el día de hoy muy brevemente, para que ustedes sepan, en primer lugar, que no están solos, que cuentan con ayuda como la de la Alianza Pro Bono y a través de esta con nuestros estudios de abogados. Y segundo, que sepan que tienen mecanismos ustedes para reclamar por sus derechos y que para eso cuentan con la ayuda no solo de nosotros, sino también con la del Estado, como las que están acá. Y eso en verdad me da una sensación de alegría, porque si ellos están acá, significa que en verdad hay un interés por empoderarlos y porque la situación vaya cambiando de a pocos y que esto no quede solamente en retórica. Nuevamente les agradezco estar acá y yo me siento muy contento porque ustedes demuestran interés en que las cosas cambien. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Cuántos de ustedes sabían acerca de la Alianza Pro Bono antes de esta mañana? Levanten la mano. No sabían, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuántos van a escribir ese correo electrónico cuando tengan algo que ver? ¿Cuántos quieren que Roberto cante? También. Ya, ok. Entonces,
No, tranquilo, vamos por partes, vamos por partes. En 1 hora y media, un par de horas que esté más caliente, Roberto nos va a cantar una ranchera seguramente. Vamos a dejarlo ahora acá con temas más académicos. Pero entonces ya tenemos a la Defensoría del Pueblo, con su autonomía, con los canales que tiene, con la fuerza que tiene, para poder efectivamente dialogar desde el Estado con el Estado. ¿Se dan cuenta? La Defensoría está dentro del Estado, pero tiene esta capacidad de dialogar con el mismo Estado desde adentro para promover mejoras, reformas y para defender sus derechos. Y ahora tienen a una alianza al sector privado, digamos, a la ciudadanía, que desde afuera también puede ayudarlos. Entonces creo que tienen ustedes que ir sumando, digamos, sean asociaciones de pacientes o sean individuos, personas, tienen esas herramientas y tienen que usarlas. Ahora vamos a ver a otra entidad que está de su lado, que está de su parte, que es la Superintendencia de Salud. Y vamos a invitar para que nos cuente qué es lo que están haciendo y cómo puede también colaborar con ustedes a la doctora, acá la tengo, se me fue, Gloria. Acá está, Gloria Puma. Estaba buscando acá, está atrás. Un aplauso para Gloria. Gracias. ¿Aló? Buenos días. Me alegra mucho verlos. Muchos de ustedes muestran una preciosa sonrisa y eso realmente también es contagioso porque ayuda a darnos un poco más de confianza. He estado observando que hay algunas personas que estaban cerrando los ojitos, seguramente han trabajado duro en la noche o tal vez no han podido descansar, no ha podido pasar muchas cosas y pueden estar cansados. Y ahora atendiendo, escuchando tanto bla, bla, entonces también nos cansa más. Bien, voy a intentar animarlas antes de empezar con el tema. Para las personas que no se puedan parar, por favor, no lo hagan. Pero para las personas que sí podemos parar, por favor, sí háganlo. Vamos a hacer una pequeñita dinámica porque es importante que nosotros estemos atentos, ¿no? Y también es importante que nuestro cuerpo, ¿no?, reciba una buena oxigenación, una buena circulación sanguínea para poder atender, para poder captar lo que estamos escuchando, retener lo que estamos escuchando. Muy bien, señores. A ver, vamos a saludarnos a la distancia. Entre ustedes no me conocen mucho, pero tampoco yo, pero hola, ¿cómo están? Oh, qué lindas, todas atentas. Bien, pero vamos a hacer otro tipo de saludo. A ver, cuando se encuentran personas, funcionarios, altos funcionarios de diferentes zonas, de diferentes regiones, y tienen que saludarse, entonces hay un tipo de saludo, ¿verdad? Es un saludo formal, ¿no? ¿Y cómo es un saludo formal? A ver, usted y yo no nos conocemos. ¿Cómo sería nuestro saludo formal? Así, ya, perfecto. Pero comúnmente es ¿cómo está? Muy buenos días, ¿no? Buenos días, ya. Entonces es un saludo formal. Háganse un saludo formal entre ustedes. Si pueden darse su nombre, dense su nombre. Un saludo muy formal. Saludo formal, saludo formal, formal, saludo formal. Un saludo formal donde no hay confianza, ¿no? Pero sí hay respeto. Ya está. Perfecto. Todavía no se sienten. Muy bien. Ok, ahí terminamos con el saludo formal. No se sienten, por favor. Vamos a terminar con el último saludo. Este saludo es cuando las personas se conocen y se encuentran de tiempo en una reunión. ¿Cómo se saludan? A ver, con una persona se saludan de tiempo. Yo me estoy conociendo de tiempo. Salúdelo, por favor. Ay, un saludo formal de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos.
Muchísimas gracias. Ahora sí pueden sentarse. Yo también les mando un fuerte abrazo de amiga, ¿no? Tomen asiento, por favor, tomen asiento. Bien. He generado un poco de desorden, pero era justo y necesario. Bien. Hay una cosa que he aprendido en todo este tiempo, es que a pesar de las circunstancias, no pierda la sonrisa, ¿no? Y a pesar de las circunstancias, también dé abrazos y reciba abrazos. Y hay un tema muy bien bonito del tema de los abrazos. Dice, basta que tú abraces a una persona por 15 segundos, entonces te ayuda mucho a la parte emocional, a relajarte, ¿no es cierto? El tener contacto es muy importante, ¿sí? Bien, ahora sí, después de haber generado chacota, empezamos con el tema. Yo agradezco a los ponentes anteriores, han hablado bastante del tema que nosotros desarrollamos. Nosotros somos la Superintendencia Nacional de Salud y aprovecho este espacio para hacerles presente el saludo cordial de nuestro Superintendente Nacional de Salud, que es el doctor Carlos Acosta Sal, que es una persona que está centrada en poder resolver los problemas que vamos identificando en la labor que venimos realizando, ¿no? Y para eso es definitivamente absorbente, porque no es fácil resolver los problemas, ¿verdad? No es fácil y hay que estar articulando con diferentes sectores, con diferentes instituciones para llegar a un consenso y para poder dar solución a los diferentes temas que ustedes seguramente ustedes lo viven, que seguramente también se preocupan, y más aún nosotros, para solucionarlo, pero que vamos solucionándolo de poco en poco. Bien, la Superintendencia Nacional de Salud es una institución que está adscrita al Ministerio de Salud. Eso ya lo saben, ¿no? Pero contamos con autonomía, por eso es que venimos haciendo la labor que hacemos. ¿Con qué me ayudo para mover esto? Esta es, ¿verdad? Ok, bien. Cuando nosotros hablamos de derechos en salud, nos ubicamos justamente en los derechos humanos, efectivamente, como lo han mencionado, y consideramos a la persona y tomamos y no perdemos este punto de vista, que nosotros como seres humanos, como personas, somos personas dignas. Y al ser personas dignas, ¿no es cierto?, entonces los derechos son inherentes a nosotros, nos corresponden, nos pertenecen sin importar la condición, ¿verdad? Entonces, al ser nosotras personas dignas, toda la atención del Estado se centra y se debe centrar en nosotros. En el marco de los derechos hay dos partes, está efectivamente la parte del Estado y la otra parte que somos nosotros, los ciudadanos. Ya lo mencionaron, el Estado es titular de obligaciones, ¿no? Y como titular de obligaciones tiene que garantizar esos nuestros derechos. Y para garantizar nuestros derechos, debe respetar nuestros derechos, hacer respetar nuestros derechos, proteger nuestros derechos y hacer que se cumplan nuestros derechos. En cambio, nosotros como ciudadanos somos titulares de derechos. Somos titulares de derechos, pero también de obligaciones, ¿no? Para ello, nosotros debemos ejercer nuestros derechos y también nuestros deberes. ¿Y cómo es que nosotros como ciudadanos vamos a lograr ejercer nuestros derechos? Es justamente primero conociendo cuáles son nuestros derechos. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, no vamos a poder exigir. Y vamos a exigir de repente algo que no nos corresponde, ¿no? Entonces es importante que nosotros, antes de actuar, conozcamos cuáles son nuestros derechos. Bien, entonces vamos a pasar al tema en sí de derechos. El Estado, en cumplimiento
definitivamente ya a normativas internacionales, ¿no? Ha emitido una ley, que es la ley 29414, que eso también la debemos conocer como parte de cultura general. Y esta ley es justamente la ley de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Esta ley se ha emitido en el año 2009, pero para que se aplique esta ley ha tenido que también emitir un decreto supremo. Y en este decreto supremo lo que lanza es justamente el reglamento de esta ley. El reglamento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Y este decreto supremo es el decreto supremo 027. No soy abogada, ¿no? No soy abogada, acá están los señores abogados. Sin embargo, tenemos que conocerlos, tenemos que saber, ¿verdad? Y en este decreto supremo de la ley 29414 encarga a su salud velar por la aplicación de este reglamento, o sea, velar la aplicación, el cumplimiento de esta ley. Por eso es que su salud habla y se encarga de promover, proteger, defender los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Bien, entonces, como ya lo mencioné, su salud lo tiene como misión institucional, en marco de esa ley que les mencioné, promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud. Y muchos de ustedes habrán escuchado, ¿qué haciendo? Supervisando, fiscalizando, de que estos servicios sean brindados con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Trata en lo posible de que se cumpla con esto. ¿Sí? Pero adicional a eso, también su salud lo que hace es promover la participación ciudadana y vigilancia ciudadana y propiciar mecanismos de rendición de cuentas. Y estamos en ese proceso. Su salud para cumplir en velar los derechos de las personas, ¿no? Como lo dice el reglamento, tiene todo un organigrama con la cual nosotros respondemos a toda esta situación. Tenemos el consejo directivo, ahí donde se reúnen altos directivos, representantes de diferentes instituciones para tomar decisiones y justamente de todos los hallazgos de las situaciones que se van identificando, buscan dar solución a ello. Viene el superintendente, ¿no? Que es la cabeza, el superintendente nacional de salud, que es la cabeza de toda la institución. Y para responder a esta misión, la Superintendencia Nacional de Salud tiene 3 superintendencias adjuntas. La Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud, la Superintendencia Adjunta de Supervisión y la Supervisión Adjunta de Regulación y Fiscalización. Y estas superintendencias tienen intendencias que se encargan específicamente de temas que tienen que responder a lo que busca su misión institucional. En la Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de Derechos, que para simplificar le decimos a derechos, está la Intendencia de Promoción de Derechos en Salud y la Intendencia de Protección de Derechos en Salud. Parte de esta intendencia, que es la de promoción de derechos en salud, bueno, yo soy parte de ese equipo, de esa intendencia, y la Intendencia de Protección de Derechos en Salud, voy a ir para que conozcan un poco. La Intendencia de Promoción de Derechos en Salud, ¿qué cosa hace? Esta intendencia justamente promueve los derechos en salud a nivel de la ciudadanía, a nivel de los usuarios en salud, así como a los prestadores, para que conozcan los derechos de los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Para que puedan ejercerlos ustedes conociéndolos y para que los prestadores hagan que se cumpla vuestros derechos, respete vuestros derechos. Es una labor ardua porque no es poco lo que tenemos, somos más de 30,000 ciudadanos, tratamos de llegar a nivel nacional. También hay un
un montón de instituciones, un montón de prestadores, muchos de ellos ya con ciertos, con su manera de pensar, a pesar de que son profesionales, que también es un poco difícil de poder llegar y hacer de que puedan cumplir en el marco de la ley sus funciones, porque, bueno, cada persona tiene su manera de ser, pero siempre en el marco de la ley, tratando de que sí se respete. También lo que hacemos en esta intendencia es justamente promover la participación ciudadana. Y como resultado de eso, lo que tenemos a nivel nacional son juntas de usuarios de los servicios de salud. Bueno, en realidad son hasta el momento 8 juntas de usuarios de los servicios de salud que están trabajando, haciendo sus funciones, ¿no? En este caso, haciendo vigilancia ciudadana en los establecimientos de salud, promoviendo los derechos a los pacientes, a los usuarios de los servicios de salud. Y nosotros, como ya lo mencioné, difundiendo, informando a la ciudadanía y a los prestadores, en este caso al personal de salud, sobre el tema de los derechos, ¿no? Adicional a eso, también ahora con un nuevo decreto supremo, que es el Decreto Supremo 002-2019, nos han encargado brindar asistencia técnica a estos establecimientos de salud, que ya sean públicos o privados, para que puedan ellos implementar mecanismos de atención al usuario. Y ya lo mencionaron en la anterior ponencia, existe 2 mecanismos de atención al usuario y nosotros tenemos que garantizar que se implementen las obligaciones establecidas en ese reglamento, ¿no? La Intendencia de Protección de Derechos es justamente la intendencia que se encarga de atender las llamadas telefónicas que hacen a la línea 113 para que justamente atienda las consultas y las denuncias que puedan presentar, ¿no? Para que también den información. Aparte de eso, en esta intendencia de promoción, a través de esta intendencia de promoción se ha implementado el programa de delegados. A través de este programa, felizmente estamos logrando llegar a nivel nacional con representantes de su salud para que puedan solucionar in situ las dificultades que se presentan y las posibles denuncias que se están generando y que no pueden llegar de manera directa a su salud. Hay delegados, si ustedes habrán visto acá en los hospitales, hay delegados de su salud que están ahí pendientes para solucionar los problemas en ese momento, dar una solución rápida, ¿no? Entonces, esta intendencia está encargada de ese programa. La intendencia de supervisión, ya sabemos, se encarga de supervisar a los establecimientos de salud. Y aclaro, a las públicas y a las privadas, a toda institución que brinda servicios de salud. Estamos hablando de puestos, centros de salud, hospitales, públicos, privados, de las clínicas, estamos hablando del CIS, estamos hablando de seguro, Seguro Integral de Salud, de e-Salud, de los SOAT, que también prestan servicios o tienen que ver con el tema de servicios de salud, ¿no? De todos ellos. Hablamos de la intendencia. A ver, ahí hay dos intendencias, una que supervisa a los establecimientos de salud y otra que supervisa justamente a las instituciones administradoras de los fondos de aseguramiento en salud, ¿no? Hay órganos especializados para la supervisión. Y en la supervisión Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización está la Intendencia de Normas y Autorizaciones, que se encarga de sacar las diferentes normativas, y ahora en estos momentos lo que estamos impulsando de que efectivamente salga o se emita la Carta de Derechos en Salud también, porque es importante complementar con el tema de deberes, justamente porque también es importante para que nuestra salud para que mejoremos nuestra salud, ¿no? Y la Intendencia de Fiscalización y Sanción es ya que se encarga esta intendencia de, una vez, de fiscalizar y sancionar a aquellas instituciones que están incumpliendo con lo que está establecido en las normativas, ¿no? Y finalmente la Intendencia de Investigación y Desarrollo, que se encarga de generar muchas herramientas para facilitar que el ciudadano tenga respuestas a los problemas que genera. Uno de ellos, el tema del aseguramiento. Esta intendencia se ha encargado de implementar el aplicativo Resuelve,
resuelve, resuelve, que tiene que ver con la afiliación. Este aplicativo ahora lo que es agilizar, de que si yo tenía antes un seguro de salud y que cuando ya no tengo, quiera tener SIS, pues antes era bien difícil actualizar el sistema. Ahora con este aplicativo en 24 a 48 horas se tiene que actualizar para aquellas personas que ya no tienen el seguro de salud y puedan tener el SIS. Entonces, cada problema que se va identificando, la superintendencia va tratando de implementar herramientas para que se pueda normar y facilitar al usuario a acceder a los servicios de salud. Bien, si yo lo mencioné antes de que me corten, parte de la Superintendencia Nacional de Salud, tenemos el Tribunal y Superintendencia Nacional de Salud, el Centro de Conciliación y Arbitraje, que es conocido como SECONAR, que justamente antes lo mencionaron los señores, yo presento mi reclamo, puedo presentar mi denuncia, ya no se soluciona la denuncia, ¿dónde voy? Se está indicando que se van a otras instancias, pero antes de irse a una instancia máxima, el Centro de Conciliación y Arbitraje va a permitir negociar entre el usuario y el prestador justamente una solución para la restitución de sus derechos, que eso también tenemos como su salud. Y la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud, que les había mencionado, que está directamente, que es parte del organigrama, pero que ya tienen una injerencia ya a nivel de la superintendencia para que también se pueda dar soluciones a los problemas que están identificando como Junta de Usuarios de los Servicios de Salud y su salud inmediatamente pueda actuar. Muy bien. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya. Bien, de los derechos es un tema amplio que es importante conocerlo, pero ya lo mencionaron. Tenemos nosotros derecho al acceso a los servicios de salud, tenemos derecho al acceso a la información, tenemos derecho a la atención y recuperación de nuestra salud, tenemos derecho al consentimiento informado y tenemos derecho a la protección de nuestros derechos. Estos están en la Ley 29.414, son 25 derechos que tenemos, que es importante que lo conozcamos. Y finalmente tenemos canales de atención. Para terminar, por favor, ustedes en los establecimientos de salud tienen 2 mecanismos para acudir en caso de que tengan dificultades o sientan que no están, se sientan inconformes con el servicio que están recibiendo. Uno de ellos es la plataforma de atención al usuario, que es un espacio donde ustedes pueden consultar, ¿no?, informarse, que es obligación de la institución implementar este espacio para que les ayude y les oriente. Y dentro de este espacio puede estar el libro de reclamaciones en salud, que es el otro mecanismo. Y ese libro de reclamaciones en salud no puede ser negado a ninguno de ustedes porque es vuestro derecho para ejercer vuestros derechos en salud. Y finalmente, como Superintendencia Nacional de Salud, nosotros también nos encargamos de atender consultas, pero está a nuestro cargo atender las denuncias, ¿no? No los establecimientos de salud, sino nosotros como su salud atendemos las denuncias. Tenemos muchos canales de atención, les recomiendo que lo puedan descargar el aplicativo Su Salud, ahí ustedes van a poder ver si vuestro seguro está activo, a través de ese aplicativo pueden ustedes enviar consultas, a través de ese aplicativo pueden ver qué establecimientos de salud hay en mi jurisdicción y qué tipo de servicios presentan. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, hemos tenido un chapuzón de información de todo tipo: ciudadanía, Estado, Defensoría, su salud. Yo les quiero hacer, así me voy a quedar así de pie, les voy a hacer una pregunta a cada uno, una pregunta para motivar un poco el diálogo, la reflexión, y luego ustedes ya van a tener espacio para las preguntas. ¿Primero las preguntas acá? No, primero las preguntas. Sí. Entonces, vamos a conversar con ellos. Después de todo lo que he escuchado, yo la primera pregunta que tengo, y es la más básica, porque fíjense, si tenemos supervisión, si tenemos gente que se está preocupando por nuestros derechos, si las tenemos ustedes, si tienen asociaciones de pacientes, la primera pregunta que yo me hago es, bueno, ¿por qué nuestro sistema de salud tiene todavía tantos problemas? ¿No se hacen ustedes la misma pregunta? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos todas las herramientas, tenemos mucha gente buena, supuestamente, que es verdad, y el sistema de salud tiene todavía muchas complicaciones.
Entonces, yo no voy a preguntar ya por el diagnóstico porque no vamos a hablar de cosas malas, pero sí mi pregunta es para cada uno y vamos a empezar con el orden en el que empezaron ellos, con Carlos. Dinos tú desde la Defensoría y teniendo las asociaciones de pacientes aquí, si tú tuvieras la capacidad, la lámpara mágica en este momento, ¿qué harías? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué falta para que el sistema de salud dé todos esos pasos hacia adelante y sea un sistema de salud más digno, de calidad? ¿Escucha? Sí. ¿Escucha? Sí. Ya. Un dato para poder contextualizar lo que dice el doctor José Ignacio. En la Defensoría del Pueblo, el año pasado, respecto al derecho a la salud, nosotros vemos todos los derechos fundamentales. Respecto al derecho a la salud, tuvimos un acceso de quejas de 2.925 casos. De estos, porque nuestro sistema de información permite clasificar, 1.124 estaban asociados a inadecuada gestión que imposibilitaba el acceso al derecho a la salud. Luego un 380 venía disponibilidad de medicamentos, 250 falta de personal. Pero el dato importante es que el primer puesto de las quejas que nosotros hemos atendido es inadecuada gestión que imposibilita el derecho a la salud. Lo que en la Defensoría tenemos como visión es precisamente la mejora en el tema de la gestión a nivel nacional. Hay un tema muy importante. Hace 2 años, el MINSA ha elaborado un reglamento para el concurso de directores de los hospitales nivel 2, nivel 3, que ven los temas de enfermedades de alta complejidad, enfermedades que no se pueden ver en el primer nivel de atención, y aún no se implementa. Eso dotaría al sector en las regiones de gestores para estos hospitales. Entonces, ese es el primer elemento que podríamos ver. Una mejora en la gestión a nivel regional. ¿Podemos hablar de una evaluación de la descentralización en salud? Creemos que sí. Creemos que es importante, a partir de más de 15 años de la descentralización de los servicios de salud, revisar cómo va esto en las regiones. Tenemos el problema de ver la salud como un tema político. Tenemos más de 6 ministros de salud en los últimos años. Es impensable eso. Cada uno con una visión distinta. El doctor Acosta Sales, el actual superintendente nacional de salud, yo trabajé con él cuando trabajé en su salud, pero antes estaba el doctor José del Carmen Sara, antes estuvo la doctora, no recuerdo el nombre, la doctora que vino con la ministra Patricia García. Preocupante, muy preocupante. No se toma la salud desde el punto de vista de la gestión, se lo ve desde un punto de vista político y eso se ve en las regiones también. ¿A quién le doy la Dirección Regional de Salud? Cargo político, a mi amigo, a mi compadre. No hay un proceso de gestión adecuada, no hay un proceso para poder dictaminar, tener un filtro para verdaderos gestores de servicio de la salud. En Servir hay gestores de servicio de salud y no se usan porque se toma a la salud como un tema político, un cargo político, de favores. No es así, así no avanzamos. El segundo punto sería mejorar los canales de información de los pacientes. Es vital. Va de la mano, porque con un acceso a la información transparente uno puede saber lo de los gestores. ¿Cuántos de ustedes sabían esto que les digo de ese reglamento que ha salido del Ministerio de Salud? No hay. ¿No sabemos acaso cómo se nombran a los directores de salud, a los gerentes de salud a nivel regional? ¿A los hospitales nivel 2, nivel 3? ¿Cómo se van implementando los mecanismos de primer nivel de atención? ¿Cómo van las redes integradas de salud? Es que ni siquiera se implementan. No se implementan, necesitamos celeridad, necesitamos buenos gestores desde el nivel central y en el nivel regional. Eso es importante, por eso les digo, la información a ustedes como pacientes, la información, dicen, es poder. Desde la Defensoría del Pueblo creemos que la información es ejercicio de derechos. Eso es lo vital, que va de la mano con un tema de gestión como les repito. Esos serían los 2 puntos a ver, y claro está el tema de evaluar la descentralización, el desempeño de esta política de Estado. Yo antes, de repente no me da el tiempo para por decirlo, quiero indicar algo que me quedé corto, veo el correo del doctor Roberto y el acceso, quiero también dictar el correo de la Defensoría, funciona más allá del horario normal de entidades públicas. En Lima, por ejemplo, también hay una atención 24/7, en la nocturna, etcétera, de lunes a viernes. El email es consulta@defensoría.gov.p. @defensoría.gov.p. Pueden interactuar, ahí hay una atención, voy a revisar que lo escriban bien. Hay una atención célere, dinámica. Defensoría. Defensoría.
No, no está, no lo puse en el... Por eso quiero que tomen nota, no está en el PPT. .gov.p. .gov.p. Muy bien, entonces Pues, consulta arroba sí. defensoría.gov.p y la línea telefónica. La línea Carlos, gratuita es el 0800 15 170. También no hay una atención. La línea Perfecto. gratuita, ahí pueden presentar sus quejas, consultas, petitorios a nivel regional. 25 oficinas defensoriales Defensoría.gov.p. a servicio de ustedes. Muy bien, gracias, Carlos. A ver, entonces fíjense, falta gestores, interesante. Falta gerentes de hospitales, gerentes de establecimientos de salud, gerentes que gerencien, ¿no? Que no sean cargos políticos o a veces doctores que pueden ser muy buenos doctores, pero no necesariamente son gestores, ¿no? Gestión. Lo segundo es información. Sistemas de información mucho más rápidos y cercanos para los pacientes, que la información esté en el paciente, no en el Estado. Y lo tercero, que es un tema un poco más tengorroso, pero es muy cierto, es el MINSA ha perdido mucha rectoría, mucha fuerza, el Ministerio de Salud, porque saliendo de Lima, literalmente de la Avenida Colonial por ahí, los hospitales ya son del gobierno regional. Entonces ya no te puedes, entre comillas, relacionar solamente con una entidad que es el MINSA, tienes que irte con cada gobierno regional y cada uno tiene sus propios problemas para enfrentar la situación. Roberto, doctor, si tuvieras la lámpara mágica de nuevo. A ver, bueno, yo desde mi tribuna, como privado, como ciudadano de a pie, como ustedes, en verdad, esto es más un tema ya para mí de percepción, porque sí no manejo estadísticas, pero sí concuerdo con Carlos de que lo primero es un tema de gestión, ¿no? Como decía José Ignacio, a mí me parece inconcebible que del presupuesto total de medicina solo se haya gastado el 50%. O sea, sabiendo que hay personas que necesitan medicinas y a las cuales se les niega la medicina, aduciendo que son muy caras, no es posible pues de que no te gastes 400 millones de soles que están destinados justamente para la compra de medicina. Eso, como bien dicen, va de la mano con la capacidad que tienen también las personas de gestionar bien las instituciones. Y lo otro seguramente va con la voluntad de servir y no de servirse. Entonces, creo que va mucho de la mano en la capacidad de gestión, inclusive también de repente con dar mayor presupuesto, porque en la medida que tengas mayor presupuesto y puedas gestionar dinero, vas a poder brindar un mejor servicio. Dar más acceso, construir más hospitales, de repente que hayan más camillas, porque obviamente sabemos que hay un déficit tremendo, muchos hospitales, vemos que no tienen ni siquiera implementos básicos, ¿no? Yo he dado charlas, pero más dirigidas a médicos, y ellos también me exponen sus problemas, ¿no? Me dicen, doctor, ¿pero qué hago yo si, por ejemplo, viene una persona a emergencias y no tengo ni gasa? ¿No? Porque obviamente ellos también tienen responsabilidad frente al paciente. Entonces, sí veo que el problema va por un tema de gestión. ¿Qué cosa haría yo? Desde mi humilde opinión, sí buscaría personal idóneo que pueda dirigir esas instituciones, pero estableciendo de repente una política a largo plazo, ¿no? Que vaya más de la mano con lo que va a ayudar al país que con simplemente ganar votos o estar bien con la población, ¿no? Para ganar los votos y poder reelegirme. Entonces yo creo que sí, si yo pudiese hacer algo sería buscar los cuadros idóneos, establecer un plan a mediano o largo plazo y asignarle un presupuesto mayor. De acuerdo, entonces otra vez el tema de la gestión, mejores gestores, cuadros técnicos, mejor uso del presupuesto ahí definitivamente, ¿no es cierto? Darle también a los doctores las condiciones, ¿no? Porque ciertamente muchas veces hay doctores que no tienen los equipos, la infraestructura. Vamos a prestar atención a esta última respuesta, les pido que todos mantengamos este nivel de concentración que han tenido, que es súper fuerte, ya viene, ¿no es cierto?, un poquito de descanso más adelante, y ahorita vienen las preguntas que ustedes han hecho, ¿no? Entonces, vamos a escuchar con atención a nuestro panel que está todavía aquí. Doctora, la lámpara mágica. Gracias. Aclaro, no soy doctora, soy licenciada en enfermería. Licenciada en enfermería. Muchas gracias por el título. Y doctora de corazón. Gracias, eso sí es verdad. Muy bien, espero que no les incomode mi comentario. Sin embargo, lo que para mí es esta situación en la que vivimos va a una responsabilidad compartida. No podemos dejar el cargamontón solo al Estado. Nosotros como ciudadanos también tenemos responsabilidad.
¿no? ¿Por qué? Porque nos corresponde informarnos, porque nos corresponde conocer para poder exigir nuestros derechos y para que el Estado pueda escuchar y pueda alinearse a lo que nosotros necesitamos. Al estar callados, al solamente renegar y no armar propuestas de solución para que implemente lo que realmente necesitamos, es que definitivamente los que representan al Estado van a implementar lo que a ellos les parece y no va a responder a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, señores, definitivamente todo es cuestión de personas. Las personas somos las que elaboramos políticas, las que implementamos, las que generamos propuestas. Tiene que ver el nivel de compromiso de cada uno de nosotros para poder resolver y para también poder estar en la condición que queremos estar, ¿no? Entonces ahí definitivamente, por parte del Estado, esta responsabilidad es lo que mencionaron los señores, es que justamente no hay esa capacidad de centrar el servicio dirigida a poder resolver los problemas del ciudadano, ¿no? Es una limitante, por lo tanto, hacen lo que pueden o tal vez hacen lo que quieren o lo que les parece mejor. Pero, señores, como ciudadanos nos corresponde no solamente escuchar, nos corresponde alcanzar propuestas para que implementen lo que nosotros necesitamos. Excelente, muchas gracias, Gloria. Un aplauso para ellos nuevamente, por favor. Entonces, he estado revisando las preguntas, hay bastantes. He aglomerado algunas, porque algunas tenían el mismo objetivo. Y ahí vamos a ir bien rápido. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer la pregunta y vamos a ir en orden. Nuestros tres panelistas son especialistas en reclamos. Son reclamólogos. Entonces, saben por el revés, por el derecho, por atrás, por adelante, por arriba y por abajo, cómo atender reclamos y también cómo reclamar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir así, en orden, una, súper rápido, para que sea muy dinámico, pero también para atender la mayor cantidad de preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el equipo organizador me dice cuando se acaba el tiempo. Entonces, acá dice, ¿cuál sería el orden adecuado para reclamar? Es decir, por ejemplo, si tengo un caso X en una prestación, en un hospital, el orden, así, pasito a pasito, muy concreto. ¿Cómo hago para que se concrete mi reclamo, para empezar? Carlos. Bueno, para empezar, todo establecimiento de salud, desde el primer nivel hasta el INEM, tiene que contar con el libro de reclamaciones de salud. Tiene que exigirlo. Exíjanlo. Algunos tienen la PAUS como de manera obligatoria desde el nivel 1-4, pero eso es tecnicismo. Lo importante es saber que todos tenemos el acceso, tenemos que tener garantizado el acceso al libro de reclamaciones en salud, que es especial, que no es el normal libro de reclamaciones. Y que si no hay una atención a este reclamo, está la Superintendencia Nacional de Salud, ahí la doctora ya dará los detalles con mayor profundidad. No quiero quitarle ese contenido que ella seguramente lo maneja mejor. Y permítame el cherry, en la Defensoría del Pueblo, ¿no? En las oficinas defensoriales también, si tienen alguna duda, siempre van a poder tener al comisionado de salud en todas las regiones para darles esta información y explicarles con mayor detalle los pasos, pero en general es eso, tener claro eso es clave. Ya, libro de reclamaciones, pero vamos con Roberto, porque acá hay dos preguntas que tienen que ver con eso. La primera es, ¿los libros de reclamaciones están ahí? ¿Cuánto tiempo después o cuál es el parámetro o rango para revisarlos y para responder? ¿Sí? O sea, ustedes ya firmaron el libro de reclamaciones. La siguiente pregunta que me hacen acá es, bueno, ¿y cada cuánto lo revisan y cuánto tiempo tienen, no? Doctor. A ver, sí, yo como reclamólogo, lo primero que sí haría antes del libro es buscar al administrador y presentarle mi reclamo, diciéndole, oye, ha pasado esto, soluciónalo. Evidentemente, si él ya no tiene una respuesta o no tiene la potestad o la capacidad de dármela, sí voy al libro. Una vez consignado el reclamo, la institución tiene 30 días para dar respuesta, sea positiva o negativa. Si es un tema muy complejo, puede ampliar este plazo, pero lo tiene que comunicar. Si yo no estoy contento con el reclamo, ahí sí puedo ir a su salud en una denuncia para que ya ellos sean los que hagan la investigación y tomen cartas en el asunto, ¿no? Ese sería los pasos que haría yo. Primero, reclamar a la institución. Si no hay respuesta o no estoy contento,
voy al libro de reclamaciones y posteriormente voy a su salud. Entonces, ¿cuántos días tiene la autoridad, el funcionario que está? 30 días. 30 días para- útiles. Sí, útil. 30 días hábiles, que son ¿cuántos días real calendario? Ponte 40 días aproximadamente. Ojo con no eso. se cuentan feriados, no se cuentan sábados ni domingos. Ojo con eso, porque 30 días hábiles son casi 45 días, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero la pregunta de con cuánto tiempo tienen cada cuánto tiempo tiene que revisarlo o el reclamo, digamos, hecho el reclamo son 30 días, no importa si... Así es. Hecho el reclamo son 30 días que tiene la institución para dar una respuesta. Ya, perfecto. Doctora, ahora le voy a... le voy a plantear otra pregunta, ¿eh? Gloria, por favor. Pero que tiene que ver con lo mismo, ¿eh? ¿Qué pasa si a un medicamento, si a un paciente que estaba recibiendo una medicina, ¿no? Entonces el establecimiento se la cambia? ¿No? No hay, y a veces ya no hay piña, y a veces te dicen, no, ahora ya no puedes con esta, ahora te vas a tomar esta. Y es una enfermedad crónica, digamos, no es una enfermedad, puede ser una enfermedad de alto costo, crónica, es decir, no es, digamos, un resfrío o un dolor. ¿Qué es lo que debe de hacer el paciente en esos casos? A ver, entendemos que nos está atendiendo un profesional de la salud garantizado, no es un practicante, no es un interno. Entonces, las personas tenemos derecho a una segunda opinión médica si creemos que el tratamiento que nos está dando no nos está ayudando o estamos dudando. Eso es uno de nuestros derechos, ¿no? Ahora, si vemos que en vez de mejorarnos me está generando mayor daño, entonces yo como usuaria puedo ejercer mi derecho, también puedo presentar mi reclamo en el libro de reclamaciones en salud. Ese es nuestro derecho, es la manera de ejercer nuestro derecho, presentar nuestro reclamo. Si yo no presento mi reclamo y no registro mi reclamo, no queda evidencia de las cosas que se está suscitando en el establecimiento y por lo tanto el jefe del establecimiento de salud no va a tener conocimiento de lo que está pasando como para poder corregir los problemas que están suscitándose dentro de su institución. Es la importancia de que nosotros, por eso, registremos nuestros reclamos en el libro de reclamaciones en salud. Muchas gracias. Acá hay una pregunta más concreta de dos casos. Vamos a volver al tema de medicamentos porque hay varias de estas, pero miren, ¿qué pasa con las colas, Carlos? Porque una cosa es un reclamo cuando hay un hecho consumado, ¿no? O sea, te trataron mal, hay una mala gestión, mala administración, entonces tú tienes que poner tu reclamo, hablas con el administrador primero para ver si... Pero luego tienes las colas, que pueden durar horas, horas y horas, y ahí, digamos, nunca se llega a consumar un hecho, porque finalmente sigues esperando ahí, ¿no? Entonces no te puedes ir al reglo de reclamaciones, porque el reglo de reclamaciones es cuando ha pasado algo que es algo factible, tangible, negativo, pero acá estás esperando y esperando, y pasa mucho con pacientes oncológicos, me dicen aquí, con pacientes que están mal, o sea, que no pueden estar parados. ¿Cómo se resuelve eso de manera práctica para el ciudadano? Bueno, vean, en realidad, si bien no se podría entender una afectación concreta, podría entenderse, pero en realidad hay que verlo desde el siguiente punto de vista. Como mencioné en la presentación, el derecho a la salud tiene 4 componentes: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En el componente de accesibilidad existe un subcomponente que se llama oportunidad. Ahí está, en este caso concreto, identificamos la afectación en el componente de oportunidad, por las colas. Ahora, está bien, de repente en los privados eso no se puede quizás materializar, pero en el tema público sí, porque estas colas, y desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo, esto, más allá del derecho a la salud, que sí está, como digo, en el componente de oportunidad, estaría afectando el tema de la dignidad humana. Nosotros hemos hecho, 2015, ahí está, justo estaba una foto de nuestra revisión a las colas, 2016 también hicimos una recomendación a salud, porque nosotros nos enfocamos más en lo público, donde vemos que se concentra el tema de las colas, respecto a las citas médicas y la mejora en este aspecto, y le hacemos el seguimiento sostenido. Y les decía en la presentación también, la próxima presentación de cáncer, ahí justamente vemos eso, vemos lo de las colas en el INEN, en los institutos regionales de neoplásicos, porque a nosotros nos interesa, esta es parte de nuestra labor. O sea, claro, nosotros no la vamos a resolver, pero sí nos corresponde llamar la atención a las entidades para que mejoren esta situación de las colas. Y a eso ataca por lo menos en el tema del cáncer.
pero sí hay una afectación. Ahora, el canal al cual hay que ir obviamente no va a ser, en este caso, su salud, sino la propia entidad. Es el INEN, en Salud de Salud, y ellos también tienen sus canales a partir de una comunicación que ustedes pueden hacer como pacientes uno o como paciente grupo de pacientes, pero la Defensoría nosotros lo tomamos también preventivamente al percatarnos que es una situación que afecta el derecho a la salud, derecho a la dignidad, y sí tomamos el tema como de nuestra competencia, tema de las colas, y es uno de los puntos, como le dije, por lo menos en el tema de cáncer, lo vamos a tratar y vamos a dar las recomendaciones respectivas al respecto. Y un tema más en relación a la anterior pregunta, porque si bien hemos hablado aquí del tema posterior o reactivo de los reclamos, hay que recordar una cosa. Todo establecimiento de salud, y ahí sí implica al privado, también tiene que contar con mecanismos preventivos de información de los derechos de la salud. Esos derechos a los cuales hemos hecho mención todos aquí, respecto a los derechos contemplados en la Ley 29414, en la Ley General de Salud y desarrollados en el Decreto Supremo 027, tiene que estar en un cartel al acceso de todos ustedes en los establecimientos de salud, y tiene que ser exigido además por parte de ustedes mediante los boletines que puede dar las instituciones privadas o públicas. Ahí uno conoce sus derechos y actúa preventivamente. Es una obligación de los establecimientos darles esa información de los derechos de manera clara. El 027 tiene al final un anexo donde está clasificado todo más o menos como yo los estuve conversando, y eso es un deber del establecimiento y ustedes pueden acceder al mismo. Entonces, ya tienen ahora otro dato más. Todo establecimiento en el cual ustedes se atienden debe tener un panel, que hay algunos que lo tienen, efectivamente un panel, una pancarta, un afiche, algo, en donde salen sus derechos. Sin embargo, yo me he quedado con la cabeza pensando en las colas estas, ¿eh? Porque ahí no hay derecho contra las colas, ¿no? Ahí hay un vacío, porque estás afectando la oportunidad, la accesibilidad, pero como no es una afectación directa a alguien, sino a todos, entonces no tienes cómo reclamarlo, ¿no? No me parece. Roberto, ¿qué debo hacer si no tengo una respuesta ante un no cumplimiento de mi derecho al uso de mi carnet de CONADIS? Carnet de CONADIS, soy de provincia y ahí se conoce poco de este derecho. El carnet de CONADIS, ¿qué pasa, digamos, si es que no me atienden en los términos que se debería? Y luego dice, ¿dónde acudir? Son dos, ¿eh? ¿Dónde acudir si teniendo un seguro oncológico particular, este nos cambia los montos a pagar mensualmente, habiendo ya recibido una carta de seguro, digamos, donde dice que no se iba a variar los montos a pagar? Entonces, una tiene que ver con el CONADIS y otra tiene que ver con un seguro particular. Ya, a ver, en líneas generales, yo creo que en ambos casos, más allá de hacer un análisis particular de cada uno de ellos, como hemos venido diciendo a lo largo de las exposiciones, reclamar o denunciar, pero no es lo primero que hay que hacer. O sea, si no se respetan tus derechos, sea de CONADIS o sea por las IAFAS, en el tema de cubrir las atenciones con los seguros, es reclamar o posteriormente denunciar. Es la única forma de que se hagan valer sus derechos, es ejerciéndolos. O sea, como bien hemos venido diciendo, la información es poder. Ahora que ustedes saben qué cosa es lo que tienen que hacer, deben reclamar de todas maneras, porque si a ustedes les han dicho que no se les va a cambiar, por ejemplo, las primas, la compañía aseguradora no lo puede hacer de buenas a primeras. Tiene que haber, en todo caso, una justificación para que lo haya, o ustedes tienen el derecho inclusive a poner o indicar que no están de acuerdo con ellos, o salirse del seguro, etcétera. Por ello, entonces, lo que ustedes deben hacer es reclamar o denunciar para que su derecho pueda ser respetado. Muy bien. Gloria, acá nos preguntan algo que va directamente a tu responsabilidad, digamos, a lo que trabajas, a lo que haces con mucho compromiso, evidentemente, pero hay un tema interesante. Nos dicen aquí, muchas veces reclama el paciente o el ciudadano su salud, va a su salud, porque va a supervisar o va a hacer una inspección, y el hospital maquilló o cubrió lo que hacía mal. ¿Sí? Porque depende de la inspección in situ, como se usa en el latín que ya se ha peronizado, ¿no? Estamos aquí presentes todos in situ, dicen, ¿no? Y in situ ya está todo cubierto y no pasó nada. ¿Qué hace el paciente? Porque en ese momento, de alguna forma, su reclamo queda no validado, digamos, ¿no? Por favor. Bien. Definitivamente cada
respuesta en este caso, el tema de reclamos lo atiende el establecimiento de salud. Ellos responden, ellos les envían un informe del resultado de su reclamo adjuntado a una carta. Les notifican a ustedes, a vuestro domicilio, si ustedes lo han, y si ustedes lo han autorizado a través de nuestro correo electrónico. Y ya, eso es el reclamo. Pero si ustedes presentan una denuncia ante su salud, lo que efectivamente va a hacer su salud es iniciar una investigación y va a ir a verificar in situ lo que me está manifestando. Y verificando in situ, como dice, si lo han maquillado y no se ha evidenciado de que efectivamente han vulnerado vuestros derechos, ¿no? Entonces va a tener que salir el resultado, ¿no? como corresponde. Pero como usuarios no están limitados a presentar reclamos, no están limitados a presentar denuncia. Si vuelven a observar la situación, estarían reincidiendo, ustedes pueden volver a presentar una denuncia, ¿no? Para que su salud actúe y haga el seguimiento correspondiente, ya porque se está reincidiendo. Muy bien. Carlos, rápidamente, y así rapidito, ¿eh? Dice, acá hay varios a los que se le hace un poco enredo el tema del CIS. Si me puedo atender en el CIS o no, ¿no? ¿A quién tiene derecho a atenderse en el CIS? ¿En qué momento paga, no paga? Lo más breve que se pueda, pero creo que es una pregunta muy importante. Es complejo, pero sí, nosotros atendemos, por ejemplo, también quejas al CIS. El CIS tiene dos regímenes, el semicontributivo y el subsidiado. Para el subsidiado tienes que tener determinadas características para ingresar. Subsidiado, O sea, que ciertas características. Ciertas características. Ok, subsidiado, ciertas características. Ciertas características que es principalmente la calificación socioeconómica determinada por el CISFO. O sea, van a hacer un análisis de sus hogares y ven si pueden acceder. Y luego ya, digamos, está cubierto por el Estado subsidiado. El semicontributivo, hay una prima que pagar aproximadamente. También tienes que pasar por la calificación socioeconómica. Ojo, porque el CIS en general, en ambos regímenes, es para personas en situación de vulnerabilidad o de bajos recursos económicos. Y me detengo con el tema de vulnerabilidad, porque ahí en ese componente no necesitas ver el tema de la economía. ¿Qué tipo de población vulnerable estamos hablando? Por ejemplo, víctimas del conflicto terrorista, del terrorismo, víctimas del terrorismo. Por ejemplo, bomberos voluntarios. Por ejemplo, determinadas personas que viven en núcleos ejecutores, determinadas zonas, las mujeres afectadas por violencia también entran al CIS directamente. O sea, lo que quiero decir es que entran al subsidiado y se le cubre todo sin necesidad de pasar por la calificación socioeconómica. Y eso está también regulado en la... Apunten para que lo sepan, porque la gente no sabe esto, José Ignacio, quiero dejar claro, porque ahí está justamente este tema de quién accede y cómo se comprueba. Es la resolución jefatural 126-2015-CIS. Ahí está todo, al final está. Resolución, esto es importante, resolución jefatural 126-2015. Ahí es la cobertura de régimen subsidiado y especifica a todos. Por ejemplo, también las mujeres gestantes ingresan directamente hasta que obviamente termina el periodo y los menores entre 0 a 5 años. Todas estas personas ingresan directamente al CIS y están coberturados por el PEAS, ¿no? Que es el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que cubre todas las enfermedades, es decir, los cubriría en el tema subsidiado y en el semicontributivo sí con un pequeño aporte. Ese documento también habla de las coberturas, o sea, no solamente la población beneficiaria, sino también el tipo de cobertura, sí. Sí, también lo desarrolla. Lo desarrolla el 126 y hay una norma más que habla de todo lo que es la cobertura, pero te remite al PEAS. Te remite al PEAS que está regulado en el Decreto Supremo 009-2012. Ok, entonces ya tienen otro, que es el documento, el PEAS, es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Es un documento bastante largo, bastante extenso, pero ustedes tienen que conocerlo, porque de alguna forma dice qué es lo que el Estado está obligado a coberturar, a cubrir en sus enfermedades, porque ustedes también tienen que entender que los sistemas de salud no son perfectos y no pueden cubrir todo, ¿no? Es derecho a la protección en salud, no a estar sanos, porque nos vamos a enfermar de todas maneras y muchas veces el sistema de salud no va a poder responder. Pero bueno, entonces ya tienen dos documentos, 126 CIS 2015, ¿no? Y el otro es el, doctor. 009-2012 SA, Decreto Supremo, no estoy seguro si es el 2012, pero pongan. Decreto Supremo 009-2012. Sí, de SA, 12. Para que vean las coberturas. Ajá. En todo caso pueden googlearlo como el PEAS y sale. El PEAS, sí, de acuerdo. Muy bien. Última pregunta, Roberto. Acá me hablan del tema, vuelven al tema del cambio de medicamentos. Porque una cosa es que el medicamento que te den recetado ya no esté, y entonces al final lo que te dicen, oye, reclama. Pero otra cosa es que te cambien de medicamento cuando tienes un tratamiento que es sensible. Es decir, cuando la medicina que te están dando no es cualquier medicina, es una medicina que puede
al ser cambiada, generar problemas, digamos, daños que pueden ser mucho más serios para el paciente. En esos casos, más allá del reclamo, digamos, ¿qué crees que deberían saber los pacientes? ¿Cómo deberían asumir estos momentos? Porque ahí no puedes decir reclamo y espera 30 días. A ver, bueno, complementando un poco la pregunta anterior, sí quería decir que en situaciones de emergencia, las clínicas o hospitales están en la obligación de atenderlos de manera inmediata. Y ahí sí no hay que estás en CIS, estás en salud o no tienes seguro privado. No, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahora, yendo a la pregunta que me haces, en verdad es una pregunta bastante difícil de responder. Primero porque, a ver, para que haya un cambio de medicamento, se entiende que debe obedecer a un motivo, y ese motivo tiene que ser médico. O sea, el médico que los está tratando, si realiza el cambio de medicamento es porque considera que el tratamiento que se les ha brindado con el primer medicamento ha dejado de funcionar. Y si les hace el cambio es para que de repente puedan tener una mejor respuesta. Pero entiendo que la pregunta va en el caso de que se acaba la medicina, ¿no? Obviamente, ya le hemos dicho que el tema de reclamar y denunciar, ok, pero si no hay posibilidad de esperar, lo que ocurre es que acá estamos ante entiendo yo, una imposibilidad material, más que una imposibilidad jurídica. Si ustedes están recibiendo un medicamento A y este se acaba, físicamente no se les va a poder seguir dando. Ahora, por un tema de responsabilidad del médico, en todo caso debería darles un medicamento que pueda contener el mismo componente, pero lo cierto es que ahí se les está afectando el derecho porque esta medicina, digamos, sustitutoria puede que no dé el mismo resultado que la medicina con la cual se le está atendiendo, ¿no? Entonces yo sé que la respuesta no es muy alentadora, pero más allá de reclamar o denunciar, lo cierto es que si no hay medicina, físicamente no hay, no se les va a poder brindar. Muy bien, en todo caso, yo creo que lo importante es que ustedes, aunque suene un poco efectivamente reclamólogo, no dejen de reclamar, ¿no? Porque muchas veces los pacientes lo que tenemos es el temor a reclamar. ¿Sí o no? Claro, porque estás en el establecimiento en el cual te tiene que curar. Entonces, si reclamas, tienes que poner tu nombre, tu DNI y tienes miedo a represalias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero eso no los puede detener. Yo he visto consultas, encuestas en las cuales el porcentaje de aprobación de un hospital era pues 85% y realmente el hospital era un desastre. Y hablando con gente de estadística, con gente que hace estudios como los nuestros, nos decían es que muy pocos pacientes hablan mal del personal que finalmente van a tener que ver todos los días. Y esto es comprensible, porque no se trata de hablar mal por hablar mal, pero sí se trata de no dejar que se vulneren los derechos que ustedes tienen. Última pregunta, cortita por favor, Gloria. Acá hacen dos preguntas bien rápidas, creo, y buenas. ¿Eh? La primera es, ¿qué hago si yo hago mi reclamo, mi denuncia, todo con su salud, pero el trabajador del establecimiento se fue, ya no trabaja ahí? ¿No? O sea, ¿cómo se asume la responsabilidad? Si es que hay un cambio o no. Y lo segundo es, si su salud te está supervisando, ¿cómo asegura su salud que lo esté haciendo de manera cotidiana, constante? Y me preguntan por las juntas de usuarios, digamos, ¿cuáles son los mecanismos que tiene su salud para realmente tener ojos y oídos en los establecimientos de salud y no estar, digamos, distanciada de la realidad? Hay dos preguntitas rápidas, por favor. Bien. A ver. En caso del tema, empecemos por la Junta de Usuarios. La Junta de Usuarios está conformado por varias organizaciones de pacientes, representantes de organizaciones de pacientes, quienes conocen la realidad de su jurisdicción y ellos van a plantear propuestas justamente, van a armar un plan justamente para poder mitigar o dar una solución a los problemas que se está generando en un establecimiento de salud. Entonces, ellos, al identificar los problemas, van a intervenir haciendo una vigilancia ciudadana, ¿no?, en ese establecimiento de salud y también proponen mejoras, unos planes de mejora para que este establecimiento pueda implementarlas.
Y como tienen una relación directa con su salud, entonces en caso que el establecimiento de salud no cumpla con el compromiso de haber implementado esas mejoras que se le alcanzó por la situación que han identificado, entonces emiten un informe a su salud y su salud interviene en ese establecimiento de salud, ¿no? Eso es una modalidad. La otra es que en caso de supervisiones, nosotros como su salud hacemos supervisiones inopinadas. Ya se ha supervisado, ha levantado las observaciones, todo quedó ok, pero no queda ahí. Se programa supervisión inopinada para volver a llegar a ese establecimiento y verificar si se está cumpliendo o no, o si ha implementado lo que ha informado de que sí lo ha implementado, ¿no? Entonces, esa es la modalidad. ¿Me estoy olvidando de una pregunta? ¿Qué pasa cuando el trabajador ya no está? Ya. Mire, en realidad su salud lo que va a hacer es no ir directamente a sancionar al trabajador, sanciona al establecimiento de salud. Entonces, puede ser que no esté el trabajador, pero quien asume la responsabilidad es el establecimiento, el jefe de establecimiento, y quien tiene que garantizar que se corrijan simplemente las mejoras o se mitiguen los problemas que se van dando. Un aplauso nuevamente, por favor, por nuestro panel. Deben quedar muchas preguntas, pero creo que ya tienen los números de contacto, los correos, tienen además acá las personas, a las instituciones. Hagan hacer valer sus derechos. Para terminar este bloque, nosotros como Asociación de Contribuyentes del Perú, además gracias a la organización de Laboratorios Roche, gracias a ustedes también, nos han permitido y queríamos presentarles los últimos resultados del último estudio que hemos hecho sobre salud. Es un estudio sobre el cáncer. Y esta es literalmente la presentación de los resultados más importantes, algunos de ellos, no todos, de manera muy breve. Así que quiero invitar para eso, para esta, de verdad que oportunidad importantísima, porque es la primera vez que los vamos a presentar recién terminado el estudio, a Raúl Labarte, que es investigador económico que trabaja conmigo en la Asociación de Contribuyentes. Un aplauso para Raúl, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy Raúl Labarte. Quería presentarles simplemente algunos datos que hemos encontrado en la investigación que hemos hecho. Básicamente la pregunta es cuánto nos cuesta el cáncer, ¿no? ¿Cuál es el impacto económico? La gran mayoría de personas creen que los costos, o sea, y las políticas están enfocadas en que los costos están concentrados en el tratamiento y los medicamentos. Y básicamente este estudio lo que quiere es mostrar que es lo contrario, ¿no? Que la gran mayoría del costo del cáncer es cómo impacta en tu trabajo, cómo impacta en tu familia, cómo impacta en las pérdidas de ingresos que esto te genera, no solamente a ti, sino a la familia y a la sociedad, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que se cree, la gran mayoría de los costos son lo que se conoce como costos indirectos, que son este tipo de costos que les digo, ¿no? Son pérdidas por trabajo, por dejar de trabajar, y en caso, o sea, pérdidas de productividad, y también, como vemos, la gran mayoría es 51% del costo total, o sea, la mitad, es pérdidas de ingresos laborales por muerte prematura, ¿no? O sea, básicamente cuando una persona muere antes de la esperanza de vida, eso es una pérdida para su familia, ¿no? Porque esa persona no va a poder trabajar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, el 66% de los costos son este tipo de costos. En Corea, 80%. En California, en muchos estudios muestran que este peso es importantísimo, ¿no? Y nosotros buscamos, con este trabajo, medirlo. En el Perú, este costo al año alcanza casi los 2.400 millones de soles, que, como José Ignacio había comentado, el presupuesto de medicamentos es 800 millones de soles. Imagínense estos 3 veces más, ¿no? Y esto es solo cáncer, imagínense todo el resto de enfermedades. Esto alcanza a un 0.3% del PBI, es lo que se pierde solo por ingreso, solo por muertes prematuras.
Y esto más o menos estimamos, ¿no?, de que nos da un 0.8% del PBI, o sea, 6.000 millones de soles se pierden por cáncer en el Perú, ¿no? De los tipos que hemos analizado, el de estómago es el que más costos genera porque tiene mucha mortalidad. Y la leucemia es particularmente uno de los que, a pesar de que afecta a pocas personas, afecta a personas mucho más jóvenes y eso genera más impacto económico, ¿no?, en este tipo de costo. El 35% afecta a las provincias en el Perú. Sí, voy a llevarlo rápido. Bueno, acá, por ejemplo, como les comentaba, la leucemia es el segundo más costoso, el estómago es el más costoso de todos, y algo que hemos visto que es crítico es que la leucemia está aumentando en mortalidad, a diferencia de otros países. Vemos que en México, en Argentina, en Chile están cayendo, sin embargo, en Perú está subiendo. En pulmón, en cáncer de pulmón también está incrementándose. Entonces es importante poner foco en estas, ¿no? En las demás que hemos visto sí hay una mejora, pero quería resaltar en particular estas porque para que el Estado justamente se fije principalmente en estos tipos, ¿no? En cáncer de cuello uterino somos el que más mortalidad tiene y no estamos mejorando, la tendencia no es a mejorar. Y por último, la edad promedio en el Perú de muerte de cáncer es menor que en Chile y en Argentina. Tenemos bastante que mejorar ahí. 4 años antes de Argentina y 4 años antes de Chile y 3 años antes de Argentina. Y en leucemia particularmente la gente muere muy pronto, ¿no? O sea, en otros países la esperanza de vida es más alta en este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces quería comunicarles eso y nada, en la asociación siempre nosotros estamos interesados en justamente oír su voz, ¿no? Y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bueno.